Y si te dijera que la rabia que crees que te protege, en realidad te encarcela. Y si aquello que sientes como fuerza fuera solo descontrol con disfraz heroico, y si el verdadero poder no estuviera en imponerte, sino en no reaccionar. Vivimos en una época donde gritar se confunde con valentía y reaccionar rápido se premia como señal de carácter. Pero detrás de cada arrebato, detrás de cada palabra dicha sin pensar, se esconde un precio silencioso. Relaciones rotas, días nublados, noches con culpa, salud desgastada. Nos enseñaron a defendernos, pero no a gobernarnos. Nos dijeron que contenerse es debilidad, cuando en realidad es maestría. Este no es un video más sobre controlar la ira. Es una invitación a transformar tu relación con ella desde la raíz, desde el alma. Aquí no hablaremos desde la teoría fría, sino desde la sabiduría práctica de los estoicos Epicteto, Séneca, Marco Aurelio, hombres que enfrentaron guerras, esclavitud, traición y eligieron no ser esclavos de sus emociones. A lo largo de este viaje, descubrirás herramientas concretas, preguntas que cortan como espadas, y reflexiones que pueden cambiar la forma en que enfrentas cada desafío cotidiano, porque no se trata de reprimir lo que sientes, sino de dirigirlo con claridad, con templanza, con propósito. Vale la pena perder tu paz. Por esto imagina esta escena. Estás hablando con alguien, quizás en el trabajo o en una comida familiar, y de pronto te interrumpe de forma grosera. Apenas has terminado tu frase y ya estás siendo corregido, contradicho o incluso despreciado sutilmente. Sientes como algo se activa en tu interior, los hombros se tensan, la mandíbula se endurece. Una palabra nace en tu garganta, lista para salir con filo. Es ese instante invisible pero decisivo donde todo puede cambiar. En una fracción de segundo, estás frente a una elección: reaccionar o respirar. Este tipo de situaciones no son raras. Al contrario, forman parte de la vida cotidiana. Comentarios desubicados, gestos de desprecio, interrupciones constantes, actitudes que hieren el orgullo. Y sin embargo, lo que realmente determina la calidad de nuestro día e incluso la calidad de nuestra vida no es lo que nos dicen o nos hacen, sino lo que elegimos hacer con eso. ¿Cuántas veces te has sentido agotado después de discutir por algo sin importancia? ¿Cuántas veces te has quedado dándole vueltas a una frase que no supiste manejar con calma? ¿Y cuántas veces has perdido la paz por personas o eventos que, al final, ni siquiera valían tu energía? La rabia tiene una forma muy convincente de presentarse, se disfraza de justicia, de dignidad, de reacción legítima. Nos hace creer que si no respondemos, si no devolvemos el golpe, estamos cediendo, perdiendo. Pero lo cierto es que muchas veces, al reaccionar desde la ira, no estamos defendiendo nada realmente importante. Solo estamos soltando el control, regalando nuestra serenidad a quien menos la merece. Detente un segundo y reflexiona. ¿Vale la pena perder tu paz por eso? Por una frase mal dicha, por un gesto, por una provocación. Esa persona que te interrumpió, ¿de verdad merece que tu corazón se acelere, que tu mente se contamine, que tu cuerpo se llene de tensión? Lo más probable es que no. Pero el hábito de reaccionar está tan profundamente arraigado en nosotros que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos eligiendo el camino más costoso. La reacción automática es precisamente eso, automática. No pasa por el filtro de la conciencia. No se detiene a evaluar si realmente nos conviene. Surge como un reflejo condicionado por años de orgullo, miedo, inseguridad
o necesidad de validación. Pero en ese mismo instante también existe otra posibilidad: la pausa consciente. La pausa no es silencio forzado ni resignación sumisa. Es un acto de poder interno. Es la respiración que tomas antes de responder. El espacio que creas entre el estímulo y tu reacción. Es la forma más simple y a la vez más poderosa de recordarte que tú tienes el control. No la situación, no el otro, solo tú. Cuando eliges la pausa en lugar de la explosión, no estás reprimiendo tu emoción, estás gobernándola. Estás diciendo, sin necesidad de palabras, que tú decides cómo termina esta escena. Que no vas a dejar que un comentario sin importancia determine tu día ni defina tu carácter. Que tu paz es más valiosa que cualquier reacción momentánea. Porque lo que pierdes cuando eliges la rabia no es solo la calma del momento. Pierdes claridad mental. Pierdes energía. Pierdes presencia. Te alejas de tu centro, de tu propósito, de tu mejor versión. La rabia te desconecta. Te arrastra, te hace actuar desde lo peor de ti. Y luego, cuando se disipa, deja atrás un campo de batalla lleno de palabras innecesarias, gestos duros y culpas que pesan. Dominarte no significa no sentir. Sentir es inevitable, humano, necesario. Pero actuar desde la conciencia es lo que te convierte en alguien libre. Y si hay algo que el estoicismo nos enseña, es que la verdadera libertad comienza cuando dejamos de reaccionar a todo lo que nos afecta. Epicteto, esclavo convertido en maestro de la libertad interior, lo decía con claridad: no nos perturba lo que ocurre, sino lo que pensamos sobre lo que ocurre. Y ese pensamiento, esa interpretación, esa narrativa interna es justo el punto donde comienza la transformación. Porque si puedes detenerte un segundo y preguntarte, ¿vale la pena esto?, ya estás abriendo la puerta a una vida con menos rabia y más dominio. Dominarse es un arte, pero también es un entrenamiento. No ocurre de un día para otro. Requiere atención, intención, práctica, y comienza, como todo lo importante, con una pregunta sencilla pero poderosa: ¿vale la pena perder tu paz por esto? Cuando la haces tuya, cuando la instalas en tu mente como una contraseña sagrada cada vez que el impulso aparece, notarás algo extraordinario. No solo responderás con más calma, sino que empezarás a sentirte más fuerte, más ligero, más dueño de ti mismo. Porque el que se contiene no se debilita, se construye. Entonces, la próxima vez que alguien te provoque, no pienses en cómo podrías reaccionar. Piensa en quién quieres ser. Respira, observa, elige. Y si decides no ceder al impulso, recuerda, no estás perdiendo nada. Al contrario, estás ganando la batalla más importante de todas, la que se libra dentro de ti. Esa es la verdadera victoria. Y ese es el verdadero comienzo del dominio estoico. La rabia, fuego sin dirección. Hay emociones que arden, que invaden el cuerpo como una llamarada repentina y toman el control antes de que podamos siquiera nombrarlas. La rabia es una de ellas. No pide permiso. No avisa. Aparece y se instala como si tuviera derecho a gobernarnos, a dictar palabras, gestos, decisiones. Y sin embargo, si la miramos con atención, si no nos dejamos seducir por su intensidad inicial, descubrimos una verdad incómoda y liberadora. La rabia no tiene dirección, no tiene propósito real. Es fuego, sí, pero un fuego que destruye más de lo que protege. Séneca, con la claridad y profundidad que solo puede ofrecer quien ha vivido cerca de las pasiones humanas, definió la rabia como una locura momentánea,
una especie de delirio transitorio en el que dejamos de ser nosotros mismos. Cuando estamos dominados por la rabia, no razonamos, no escuchamos, no pensamos en consecuencias. Solo queremos actuar, atacar, defendernos. Es un momento donde el juicio se nubla y la mente se enciende con un fuego que consume sin preguntar qué está quemando. Imagínala como una chispa en medio de un bosque seco. Al principio parece pequeña, inofensiva, incluso justificable. Una palabra fuera de lugar, una mirada despectiva, un gesto que interpretamos como una amenaza. Pero si no intervenimos a tiempo, esa chispa se convierte en incendio, y lo que al inicio era solo una molestia, se transforma en una tormenta emocional capaz de arrasar con relaciones, decisiones y momentos que jamás podremos recuperar. O piénsala como una tormenta que llega sin brújula. Llueve, truena, arrastra, pero no sabe a dónde va. Solo quiere descargar su furia sobre lo que encuentre. Así es la rabia cuando no la entendemos, una fuerza sin dirección, sin causa clara, sin norte. Y lo más trágico es que muchas veces, después de pasar, deja más destrucción que alivio. Nos deja con palabras que ojalá no hubiéramos dicho, con decisiones tomadas en caliente, con silencios rotos que eran mejor conservar. La filosofía estoica nos invita a mirar más allá de la superficie de la emoción, a no quedarnos en él me hizo enojar, sino a preguntarnos honestamente qué interpreté yo de esa situación, porque, como afirmaba Epicteto, no son las cosas las que nos afectan, sino lo que pensamos sobre ellas. No es el comentario en sí, es la interpretación que hicimos de ese comentario. No es el gesto, es el significado que decidimos atribuirle. Y si la rabia no naciera del hecho en sí, sino del guión que empezamos a escribir en nuestra mente justo después de que ocurre, me interrumpió porque no me respeta, me contradijo porque quiere humillarme, me ignoró porque cree que no valgo nada. Estos pensamientos no son verdades absolutas, son construcciones internas, narrativas automáticas que se activan por viejas heridas, inseguridades o el simple ego herido, pero como toda narrativa, pueden ser revisadas, reformuladas, reinterpretadas, cuando dejamos que la rabia tome las riendas sin detenernos a examinar su causa profunda. Le damos poder no solo a la emoción, sino también a la historia que la alimenta, y así, lo que pudo haber sido una simple molestia se convierte en un conflicto innecesario, no por lo que pasó, sino por lo que creímos que significaba. Una espada sin control es peligrosa, incluso para quien la empuña. Y eso es la rabia, una hoja afilada que a menudo hiere a quien la sostiene más que a quien va dirigida. En el momento parece darte fuerza, te hace sentir que recuperas terreno, que estás defendiéndote, pero en realidad estás cediendo tu centro, perdiendo tu norte, entregándote a una emoción que no distingue entre justicia y orgullo, entre firmeza y violencia. El estoicismo no te pide que dejes de sentir. Eso sería inhumano. Lo que te propone es que te conviertas en el maestro de tus reacciones, no su esclavo. Que desarrolles la capacidad de observar la emoción sin dejarte arrastrar por ella. Que reconozcas la chispa sin convertirla en incendio. Que sientas la tormenta acercarse, pero no permitas que se lleve tu templanza. Cuando empiezas a entender que la rabia no es fuerza, sino descontrol, que no es justicia, sino impulso, que no es claridad, sino confusión, entonces algo en ti cambia. No se trata de volverte indiferente, sino sabio, de transformar la energía que antes usabas para reaccionar en energía para comprender,
elegir y responder desde tu centro. Y aquí es donde el lenguaje estoico cobra vida: templanza, moderación, dominio de sí. Palabras que en la modernidad pueden sonar anticuadas, pero que en realidad esconden una revolución silenciosa: vivir sin ser esclavo de tus emociones. Ser tú quien lleva las riendas, no la chispa que encendió el momento. Podrías preguntarte, ¿y qué gano conteniéndome? Ganas poder real, ganas claridad, ganas relaciones más sanas, ganas noches tranquilas, ganas respeto por ti mismo, porque no hay mayor señal de fuerza que la capacidad de no dejarte arrastrar por la tormenta emocional del instante. Y no hay mayor acto de libertad que elegir tu respuesta, incluso cuando todo dentro de ti clama por explotar. Séneca decía que nada se parece más a la locura que la ira, y tenía razón. Observa a alguien dominado por la rabia: sus gestos se endurecen, su voz se eleva, sus argumentos pierden coherencia. Pero observa también a alguien que respira, que calla, que elige. Esa persona no solo está más en paz, está en poder. Poder sereno, contenido, profundo. La próxima vez que sientas esa chispa encenderse dentro de ti, detente. No te juzgues por sentirla. Es natural. Pero pregúntate, ¿qué historia me estoy contando ahora? ¿Qué estoy interpretando? ¿Vale la pena permitir que esta chispa crezca? ¿Qué voy a destruir si dejo que esta tormenta avance? En esa pausa está tu libertad. En esa pregunta está tu fuerza. Y en esa elección comienza tu camino hacia el dominio verdadero. Porque el fuego, cuando se dirige con sabiduría, no destruye, ilumina. Y tú no estás aquí para incendiar tu mundo por un impulso pasajero. Estás aquí para alumbrarlo con la luz de tu conciencia. Tú decides cómo termina esta historia. Cada día vivimos pequeñas escenas que podrían convertirse en conflictos o en oportunidades, dependiendo de una sola cosa: la historia que elegimos contarnos sobre lo que nos sucede. ¿Por qué? Aunque no lo parezca, todos somos narradores silenciosos de nuestra propia experiencia. Vamos interpretando lo que ocurre a nuestro alrededor a través del filtro de nuestras creencias, heridas pasadas, expectativas no cumplidas y miedos aún no resueltos. Y ese relato interno, casi invisible, tiene el poder de encender fuegos o de apagarlos antes de que destruyan algo valioso. Imagina, por ejemplo, que alguien te habla con desdén, te contradice o te ignora. Automáticamente, tu mente construye una explicación: no me respeta, y con esa frase comienza una historia que justifica la rabia, alimenta el resentimiento y probablemente te lleve a reaccionar de forma impulsiva. Pero, ¿y si pudieras pausar por un instante esa narración automática? ¿Y si, en lugar de asumir que hay una intención maliciosa, eligieras pensar: está atrapado en su propio caos? La emoción cambia, la reacción cambia, el resultado cambia, todo cambia porque cambiaste el guión. No se trata de inventar excusas para los demás ni de romantizar la indiferencia. Se trata de reconocer que el poder real no está en tener siempre la razón o en corregir al otro, sino en decidir desde qué lente eliges ver el mundo. Porque esa lente determina no solo cómo te sientes, sino también cómo actúas, cómo construyes tus relaciones y, sobre todo, cómo te relacionas contigo mismo. Los estoicos entendieron esto con una claridad admirable. Para ellos, no somos esclavos de lo que pasa, sino de lo que nos decimos sobre lo que pasa. Esa es la verdadera cárcel o la verdadera libertad. Epicteto lo explicaba así: no nos perturba lo que sucede, sino lo que pensamos sobre lo que sucede. Y esa es una frase que merece ser repetida cada vez que sintamos que una emoción nos arrastra.
Porque no hay insulto que te duela si tú decides que no va dirigido a tu esencia. No hay desprecio que te derrumbe si tú no le das ese poder. Y no hay error ajeno que destruya tu serenidad si tú eliges interpretar desde la comprensión y no desde la ofensa. El lenguaje que usamos internamente es mucho más poderoso de lo que creemos. Cada pensamiento es una frase que alimenta el relato que estás escribiendo sobre ti y sobre el mundo. Si esa historia está llena de juicios, suposiciones y acusaciones, vivirás en guerra constante. Pero si eliges un guión más sabio, más compasivo, más ecuánime, entonces vivirás con más calma, con más claridad, con más poder. Este poder narrativo personal no es una idea abstracta, es una herramienta práctica que puedes aplicar cada día. Piensa en un momento reciente en el que sentiste rabia. ¿Qué te dijiste en ese instante? Tal vez algo como, siempre me tratan así. Esto es una falta de respeto. No soporto que me hablen de esa manera. Y si hubieras cambiado el relato por algo más neutro o más empático, está proyectando su frustración. Quizás tuvo un mal día. Esto no tiene que ver conmigo. La emoción habría sido distinta. Y eso es lo esencial, no se trata de negar lo que sientes, sino de entender que lo que sientes nace, en gran parte, de la historia que estás contando en tu interior. Por eso, cuando sientas que estás perdiendo el control, recuerda que también estás escribiendo una escena, y que esa escena puede terminar con gritos y reproches, o con silencio y dignidad. Puede terminar con distanciamiento o con aprendizaje. Puede convertirse en una anécdota más o en una cicatriz emocional. Todo depende de qué narrativa elijas sostener. A veces creemos que ser fuertes es responder rápido, defenderse con palabras afiladas, demostrar que nadie puede pasarnos por encima. Pero la verdadera fuerza está en la pausa, en observar lo que sentimos sin juzgarlo y preguntarnos ¿de dónde viene esto? ¿Estoy reaccionando al presente o al eco de heridas pasadas? ¿Estoy interpretando desde la calma o desde el ego herido? Esa pausa es el espacio sagrado donde puedes reescribir el guión, donde puedes cambiar el tono de la historia, el enfoque, incluso el final. Y ahí empieza tu poder emocional, porque quien domina el relato que se cuenta a sí mismo, domina también su forma de estar en el mundo. Podrías pensar que esto es ingenuo, que hay situaciones donde el otro claramente se equivoca, te hiere o te provoca. Y es cierto, no se trata de negar la realidad, sino de recuperar el poder de elegir cómo te relacionas con ella. La realidad es la misma para todos, pero la interpretación es personal, y esa interpretación define tu experiencia emocional. No eres víctima de lo que ocurre, eres autor de tu respuesta. Tú decides cómo termina esta historia. Esa es la frase clave. No puedes controlar cómo comienza cada escena, las palabras del otro, sus gestos, sus emociones, pero sí puedes decidir cómo termina en ti. Puedes dejar que se convierta en un incendio o puedes transformarla en un momento de lucidez. Puedes responder desde la reacción o desde la elección. Y cada vez que eliges conscientemente, estás reafirmando tu poder, tu madurez, tu sabiduría. Entonces, la próxima vez que sientas que algo te enoja, no corras a reaccionar. Haz una pausa. Pregúntate, ¿qué historia estoy contando ahora? ¿Es la más útil, la más sabia, la más justa conmigo? Y si no lo es, cámbiala. Reescribe, reformula. Recuerda que no estás aquí para reaccionar como todos, sino para vivir desde tu centro. Desde ahí, las historias que cuentas ya no son cárceles, sino caminos de libertad. Y tú, con cada elección consciente, te conviertes no solo en el protagonista de tu vida,
sino en su verdadero autor, el arte de no reaccionar. Vivimos en una cultura que premia la respuesta rápida, el ingenio inmediato, la réplica afilada. Se aplaude al que no se deja, al que responde con dureza, al que demuestra poder devolviendo el golpe. Y sin embargo, entre todo ese ruido de reacciones impulsivas y egos heridos, existe otra forma de responder, una forma más sutil, más profunda, más transformadora, el arte de no reaccionar. No reaccionar no es quedarte en silencio porque no sabes qué decir. No es huir del conflicto ni ignorar lo que duele. No reaccionar, en su expresión más alta, es contenerte por sabiduría, no por miedo. Es observar lo que ocurre y darte el permiso de no ser arrastrado por ello. Es tener la fuerza suficiente como para no responder desde el impulso, sino desde la conciencia. El silencio, cuando nace del dominio interior, no es debilidad, es poder en su forma más pura, es la voz de quien ha aprendido a no necesitar ganar cada discusión, a no corregir cada error ajeno, a no justificar cada emoción que aparece. Es la decisión madura de quien sabe que su energía vale más que una respuesta reactiva, porque el que calla con paz no se está rindiendo, se está protegiendo. Esta práctica es profundamente estoica. Los sabios de la antigüedad entendieron que el control verdadero no es el que se impone hacia afuera, sino el que se cultiva hacia adentro. Para los estoicos, el valor no estaba en controlar al otro, sino en dominarse a uno mismo. Y eso empieza, precisamente, cuando dejamos de reaccionar automáticamente ante cada estímulo. Reaccionar es fácil, es lo más inmediato. Cualquiera puede alzar la voz, hacer un gesto de desprecio, lanzar una respuesta mordaz. No requiere entrenamiento, solo ego. Pero contenerse, elegir conscientemente una respuesta más serena, más firme, más inteligente. Eso sí, es un acto de grandeza. Es la diferencia entre actuar como todos o vivir como pocos. Cuando alguien te hiere con palabras, tu ego exige justicia. Quiere defenderse. Quiere tener la última palabra. Pero el alma no necesita defenderse, porque sabe quién es. Y cuando tú eliges no reaccionar, le das espacio a tu alma para que sea ella quien responda, no tu orgullo. Le das a la situación una posibilidad distinta, la posibilidad de transformarse en lugar de escalar. No responder de inmediato no es pasividad. Es prudencia, es elegir el momento, el tono, el contenido. Es saber que no toda provocación merece respuesta. Y que muchas veces el mayor acto de inteligencia es guardar silencio hasta que el corazón se calme y la mente recupere claridad. Porque lo que se dice desde la rabia no construye, solo hiere. Y muchas veces no solo al otro, sino también a ti mismo. La no reacción, bien comprendida, no es resignación ni frialdad. Es un compromiso profundo con tu paz interior. Es decir, no voy a permitir que esto me arrastre. Es proteger tu centro, preservar tu energía, evitar que una emoción momentánea arruine un vínculo, una tarde, una oportunidad. Porque cada vez que eliges no reaccionar, estás protegiendo mucho más de lo que parece. Y hay algo más cuando no reaccionas. Permites que el otro se vea a sí mismo. Le devuelves el espejo. Si alguien te ataca y tú no entras en el juego, tarde o temprano esa persona se enfrentará a su propio vacío. Pero si respondes con la misma energía, solo perpetúas el conflicto. El ciclo se repite, el ruido crece y tú te pierdes en él. En cambio, cuando eliges la calma, rompes el patrón, cambias el guión.
Envías un mensaje silencioso, pero profundamente poderoso. Yo no soy parte de este caos. Ese tipo de presencia no pasa desapercibida. Inspira, descoloca, desarma y sobre todo, te fortalece. Porque en el fondo, cada vez que no reaccionas, estás reafirmando quién eres. No te defines por lo que el otro hace, sino por lo que tú eliges hacer. No eres una hoja arrastrada por el viento de las emociones ajenas. Eres raíz, y las raíces no gritan, no se agitan, no discuten, solo permanecen firmes, en silencio, nutriendo desde lo profundo. Por supuesto, esto no es fácil. Requiere entrenamiento, requiere conciencia, requiere fallar muchas veces y volver a intentarlo. Pero cada vez que lo logras, aunque sea por unos segundos, algo dentro de ti se fortalece, porque aprendiste a postergar la reacción, a respirar, a observar, a elegir, y eso, aunque el mundo no lo vea, es un acto heroico. En un mundo que celebra la reacción, cultivar la pausa es una forma de rebeldía. En una sociedad donde todos compiten por tener la razón, elegir la templanza es una forma de sabiduría. Y en medio de relaciones tensas, situaciones difíciles, palabras duras, responder con serenidad es una forma de amor propio. Así que la próxima vez que sientas que una emoción te empuja a hablar, a gritar, a atacar, no respondas de inmediato. Respira. Quédate contigo unos segundos más. Recuérdate que no necesitas demostrar nada, que no reaccionar no es perder, es proteger, es mantenerte entero, es conservar tu poder. Ese poder no hace ruido, no necesita aplausos, pero es el que, día a día, te construye desde dentro, porque el verdadero dominio no se ejerce sobre los demás, sino sobre uno mismo. Y cada vez que no reaccionas, estás demostrando que no eres esclavo de nada, ni de tu rabia, ni del ego herido, ni del mundo que empuja. Eres libre, y la libertad comienza, muchas veces, con un solo acto: elegir el silencio. Tu paz no se negocia. Hay valores que uno puede ajustar, renegociar o incluso ceder temporalmente según las circunstancias. Pero hay uno que, cuando se entrega, suele dejar un vacío difícil de llenar. La paz interior, en un mundo donde todo parece urgir, donde las opiniones vuelan como dardos y las provocaciones son moneda corriente. Cuidar tu serenidad se ha convertido no solo en un acto de sabiduría, sino en una forma de resistencia personal, no contra el mundo, sino contra la tendencia a dejarte arrastrar por él. Ryan Holiday, uno de los principales divulgadores del estoicismo moderno, lo expresa de manera contundente: tu paz interna no es negociable. Esta frase, que a primera vista puede parecer solo un buen consejo, encierra una profundidad vital, porque cuando entendemos que nuestra tranquilidad no es algo opcional ni secundario, sino el núcleo desde el cual se sostiene todo lo demás, nuestra claridad, nuestras relaciones, nuestras decisiones, empezamos a tratarla con el respeto que merece, no como un lujo que buscamos cuando hay tiempo, sino como una prioridad que protegemos con firmeza. Cada día, la vida nos presenta oportunidades, algunas disfrazadas de desafíos, para comprobar cuánto valoramos esa paz. A veces es una mirada despectiva, un comentario irónico, una respuesta cargada de sarcasmo. Otras veces son actitudes más sutiles, alguien que interrumpe constantemente, que busca tener la última palabra, que trata de empujarte emocionalmente hacia el terreno del conflicto. Pero aquí está la clave: cada provocación no es una obligación, es una oferta
una oferta para entrar en el juego del otro, para abandonar tu centro y lanzarte al campo de batalla emocional. Y como toda oferta, puedes rechazarla. Piénsalo así, no todo lo que te llega tiene que pasar la puerta de tu castillo interior. Imagina tu mente, tu serenidad, tu equilibrio, como un espacio sagrado rodeado por murallas, no frías ni defensivas, sino firmes y conscientes. Dentro de ese castillo habita tu verdadera esencia, ese lugar donde descansa tu claridad, tu propósito, tu dirección, y como guardián de ese espacio, tú decides quién entra y quién no. No todo visitante merece acceso, no toda palabra merece respuesta, no todo gesto merece energía. A veces, permitimos que personas ajenas, con sus tormentas internas, entren hasta el salón principal de nuestro castillo emocional, se sienten sin invitación y dejen allí su caos. Nos alteramos, discutimos, cedemos nuestra energía, y luego, cuando el visitante se va, quedamos en silencio, barriendo los restos de lo que permitimos que ocurriera. ¿Y todo por qué? Porque no supimos cerrar a tiempo, porque olvidamos que no todo lo que golpea la puerta debe ser atendido. La serenidad, entonces, no es un estado pasivo, es un sistema activo de elección. Es elegir a qué pensamientos les das forma, a qué personas les das acceso, a qué emociones les das poder, porque no se trata de vivir encerrado ni desconectado, sino de saber que tu paz no está en manos de nadie más que de ti. Y eso es lo más hermoso y desafiante de esta visión. Ya no puedes culpar al otro por lo que sientes, pero tampoco necesitas esperar a que el otro cambie para recuperar tu calma. El estoicismo, en este punto, es profundamente liberador. No te pide que te desconectes de la realidad, sino que te ancles en ti mismo, que no respondas desde la herida, sino desde la elección consciente, que no entregues tu paz como moneda de cambio en cada interacción incómoda, sino que la preserves como se cuida algo sagrado, porque lo es. Quizás alguien te diga, pero no puedes dejar que te falten el respeto, o si no reaccionas, te van a pasar por encima. Pero aquí vale la pena hacerse una pregunta más honesta. ¿Qué me cuesta más? ¿Un malentendido externo o una guerra interna? ¿Qué precio estoy pagando por cada batalla innecesaria en la que entro? Porque no se trata de agachar la cabeza, sino de levantar el espíritu, demostrar que hay otras formas de responder, más firmes, más inteligentes, más silenciosas. Aprender a rechazar las ofertas de conflicto es un arte que se cultiva con práctica. Al principio, el impulso de reaccionar parecerá más fuerte. Querrás responder, corregir, devolver. Pero si te detienes, si respiras, si recuerdas que lo que está en juego es mucho más que un argumento, es tu energía, tu salud mental, tu equilibrio, entonces empezarás a ver el valor real de tu serenidad. Y cuando esa paz se vuelve innegociable, algo cambia en tu forma de estar en el mundo. Ya no necesitas tener razón en todo. Ya no necesitas demostrar nada a nadie. Ya no entras en discusiones que sabes que no llevan a ningún lado. Aprendes a ver el caos ajeno sin hacerlo tuyo. Aprendes a poner límites sin perder la compostura. Aprendes a cerrar la puerta del castillo con elegancia, sin resentimiento, solo con claridad. Esa es una de las grandes lecciones del estoicismo. No todo merece una respuesta. A veces, el mayor acto de poder es elegir el silencio, no porque no sepas qué decir, sino porque sabes que decirlo te sacaría de tu centro, no porque el otro tenga razón, sino porque tu paz vale más que tenerla tú, no porque no sientas nada,
sino porque has aprendido a sentirlo todo sin que eso te arrastre. Tu paz no se negocia, porque cuando cedes tu serenidad, lo haces con interés, y recuperarla después cuesta más que cualquier argumento ganado. Así que protege tu castillo, elige tus batallas, y cuando alguien golpee tu puerta emocional con intenciones de arrastrarte, recuerda, puedes mirar con compasión y no abrir, porque al final del día, el verdadero triunfo no está en lo que logras hacia afuera, sino en lo que mantienes intacto por dentro. Y si eso es tu paz, entonces ya lo tienes todo. El enemigo no está afuera. Durante mucho tiempo hemos creído, casi sin darnos cuenta, que la causa de nuestro malestar está allá afuera en las palabras del otro, en su tono, en sus gestos, en esa decisión que no compartimos, en ese comportamiento que nos parece inaceptable, en esa actitud que hiere nuestra sensibilidad. Así hemos vivido, reaccionando como si todo lo que sentimos fuera consecuencia directa de lo que el mundo hace o deja de hacer. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si el verdadero origen de nuestro sufrimiento no estuviera en los hechos, sino en cómo los interpretamos? Epicteto lo dijo con una claridad tan simple que parece casi una provocación. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Es una frase que, si la tomamos en serio, cambia por completo la forma en que nos relacionamos con el mundo, porque nos quita la excusa y quién eres y, al mismo tiempo, nos devuelve el poder. Si el dolor nace de la interpretación, no del evento en sí, entonces el campo de batalla no está allá afuera, está dentro. Y eso nos invita a mirar con más humildad y más responsabilidad nuestros propios procesos mentales. Lo que nos altera, en la mayoría de los casos, no es lo que ocurre, sino la historia inmediata que nos contamos al respecto. Una persona llega tarde y, sin darnos cuenta, ya nos decimos que no respeta nuestro tiempo. Alguien no responde un mensaje y nuestra mente comienza a construir escenarios. Me está evitando, ya no le importo. Está molesto conmigo, pero nada de eso es un hecho. Todo son interpretaciones. Algunas de ellas, sin duda, pueden tener algo de verdad, pero muchas otras nacen de filtros emocionales, de heridas no resueltas, de suposiciones que jamás fueron confirmadas. Y ese es el verdadero enemigo, la interpretación automática, ese hábito mental que tenemos de darle un significado inmediato, personal y casi siempre negativo a lo que pasa. No dejamos espacio para el beneficio de la duda. No respiramos antes de emitir juicio. No nos preguntamos si podría haber otra explicación. Simplemente asumimos. Reaccionamos y sufrimos. Es como si lleváramos unas gafas que tiñen todo lo que vemos de acuerdo a nuestras inseguridades. Y lo más complejo es que, al estar tan acostumbrados a mirar así, ya no distinguimos entre lo que realmente ocurre y lo que estamos proyectando sobre ello. Por eso, el trabajo no es cambiar. Lo que ocurre, eso está, muchas veces, fuera de nuestro control, sino cambiar el filtro con el que lo interpretamos. Retomar el control del pensamiento, no para negar la realidad ni para vivir en una burbuja, sino para vivir con más conciencia. Porque si puedo observar mis pensamientos antes de creerlos, si puedo detenerme a examinar la historia que mi mente está construyendo, entonces puedo elegir una narrativa distinta, una que no me dispare a la rabia, a la tristeza o al resentimiento de forma automática. Este cambio de perspectiva requiere práctica, atención y una dosis honesta de humildad, porque implica reconocer que muchas veces he sido yo quien se ha herido con sus propios pensamientos, que no fue el otro quien me destruyó el día,
sino mi forma de interpretar su gesto, que no fue la crítica la que me arruinó el ánimo, sino la importancia que yo le di, que no fue el silencio ajeno lo que me dolió, sino el significado que elegí atribuirle. Y si eso es así, entonces no necesito esperar a que el mundo cambie para estar bien. Solo necesito aprender a cambiar mi forma de pensar. El estoicismo no busca convertirnos en seres fríos o desconectados. Todo lo contrario, busca enseñarnos a conectar con lo que realmente importa, con nuestra capacidad de decidir cómo queremos vivir internamente, más allá de lo que ocurra externamente. Es una invitación a mirar con más calma, a filtrar con más sabiduría, a entender que muchas veces la paz no llega cuando todo está en orden allá afuera, sino cuando logramos ordenar nuestro mundo interno. Recuperar ese control mental no es un acto de rigidez, sino de compasión con uno mismo, porque cuando dejamos de darle poder a cada palabra, a cada mirada, a cada actitud ajena, dejamos también de vivir a la defensiva, y en esa tregua interna, la vida se vuelve más liviana, no porque los demás cambien, sino porque ya no reaccionamos desde la herida, sino desde la elección. Hay una libertad inmensa en saber que no tienes que enojarte, aunque algo moleste, que puedes observar sin reaccionar, escuchar sin interpretar mal, dejar pasar sin acumular. Esa libertad no te convierte en una persona indiferente, sino en una persona poderosa, porque quien logra gobernar sus pensamientos, gobierna también sus emociones, y quien gobierna sus emociones, se convierte en un ser verdaderamente libre. Así que, la próxima vez que algo o alguien despierte en ti una emoción intensa, no corras a buscar culpables afuera. Detente un momento y pregúntate, ¿qué historia me estoy contando ahora? ¿Es esa historia la única posible? ¿Es útil? ¿Es verdadera? ¿O es solo un reflejo de algo que aún tengo que trabajar dentro de mí? Cuando empiezas a cuestionar tus propias narrativas, comienzas a despejar el camino hacia una vida más serena. Ya no reaccionas desde la rigidez del ego, sino desde la fluidez de la conciencia. Ya no cedes tu paz al juicio ajeno, ni te defines por las acciones de los demás. Te conviertes en ese lugar tranquilo donde las tormentas pueden llegar, pero no quedarse. Y entonces comprendes algo profundo: el enemigo nunca fue el otro, nunca fue la crítica, la indiferencia o la falta de atención. El verdadero desafío fue siempre interno. Y por eso, también la solución está dentro de ti, allí, en ese espacio donde puedes observar, respirar, reinterpretar y portarnos. Finalmente, elegir, porque al final, nadie puede entrar en tu mente sin tu permiso. Nadie puede perturbar tu paz si tú no le das las llaves. Y esa, precisamente, es tu mayor fuerza. ¿Quién quiero ser cuando todo sale mal? La verdadera medida de quiénes somos no se revela en los momentos de calma, cuando todo marcha según lo esperado y nuestras emociones se mantienen bajo control. Es fácil parecer sabio cuando nadie nos contradice, amable cuando todos nos tratan con respeto, sereno cuando todo fluye a nuestro favor. Pero el carácter, el auténtico, el que se forma en las profundidades, se forja en la dificultad. En esos momentos en los que algo dentro de ti clama por reaccionar, por estallar, por rendirse. Es justo ahí, cuando las cosas no salen como esperas, cuando alguien te hiere o cuando la vida parece contradecir tus planes, donde aparece la pregunta que define tu vida: ¿quién quiero ser en este momento? Marco Aurelio, el emperador filósofo que gobernó en medio de guerras, traiciones y epidemias, escribió una frase que aún hoy resuena con una claridad lapidaria: el que peca por ira, olvida quién quiere ser.
Y no se refería a un pecado religioso, sino a una traición más íntima, la de desalinearse de su propia visión, de sus propios valores, de la persona que se ha propuesto ser. Porque cuando la rabia nos domina, dejamos de actuar desde el propósito y empezamos a actuar desde la reacción. Dejamos de responder con integridad y empezamos a devolver el golpe, a buscar justicia desde la herida, a actuar por impulso. Y en ese desvío, muchas veces, perdemos lo que más nos importa. Esta frase de Marco Aurelio no es solo una advertencia, es un espejo. Nos muestra que en cada momento de tensión hay una elección: ceder al impulso o permanecer fiel a lo que hemos decidido cultivar dentro de nosotros. Y esa fidelidad, que a veces parece un sacrificio, es en realidad una victoria silenciosa, porque elegir la templanza cuando todo alrededor grita caos es un acto de coherencia interior, de lealtad hacia uno mismo. Imagina una escena común: alguien te humilla frente a otros, hace un comentario que toca una fibra sensible o te trata con evidente desprecio. En ese instante, podrías devolver la agresión, protegerte con palabras duras, demostrar que no te dejas. Sería lo natural, lo instintivo, lo esperado, pero también podrías hacer una pausa, respirar y preguntarte: ¿qué versión de mí quiero representar ahora? ¿Quiero ser el que reacciona como todos o el que responde desde su centro? Esa pregunta, aunque breve, contiene un poder inmenso, porque no se trata de reprimir lo que sientes, sino de decidir qué tipo de persona quieres ser incluso cuando sientes, de definirte no por lo que ocurre, sino por cómo eliges enfrentarlo. Cada emoción difícil es también una invitación, una oportunidad para recordarte a ti mismo qué estás cultivando, qué valores has elegido abrazar, qué legado estás construyendo en lo invisible. Porque sí, aunque nadie lo vea, cada elección interna va tallando tu carácter como el escultor que, golpe a golpe, va dando forma a la piedra. Y si eliges una y otra vez la templanza, esa virtud tan estoica, tan olvidada, tan poderosa, lo que construirás será algo más sólido que cualquier reacción momentánea, una identidad basada en la coherencia. La templanza no es frialdad ni indiferencia. Es equilibrio. Es la capacidad de mantenerte íntegro incluso cuando el entorno te empuja al extremo. Es hablar con firmeza sin herir, actuar con decisión sin atropellar, sentir profundamente sin dejar que esas emociones gobiernen tu conducta. Didemur, Ken Traces y Sisi de Peraquidelayo, sobre todo, es la habilidad de recordarte, en medio del caos, quién quieres ser, porque no siempre tendrás control sobre lo que te sucede, pero siempre tendrás control sobre la forma en que decides responder. Y ahí está tu verdadero poder. El mundo puede decepcionarte, las personas pueden fallarte, tus planes pueden desmoronarse, pero tu integridad, tu visión interna, eso que construyes cuando eliges desde la templanza, no puede ser arrebatado. Solo tú puedes traicionarlo o protegerlo. Cada vez que elijas no responder desde la rabia, estás enviando un mensaje silencioso a tu alma. Estoy contigo, no te abandono en la tormenta. Estás reafirmando una promesa invisible: no permitiré que las circunstancias me arranquen de mí mismo. Y eso, más que cualquier victoria externa, es el verdadero éxito, porque el mundo siempre tendrá motivos para alterarte, pero tu serenidad no necesita justificaciones, solo necesita voluntad, práctica y claridad de propósito. A veces buscamos grandes cambios externos para sentir que estamos avanzando. Queremos nuevos logros, nuevos comienzos, nuevos escenarios.
Pero el cambio más profundo y más transformador ocurre en el momento exacto en que eliges actuar distinto a como siempre lo has hecho. Cuando en lugar de explotar, respiras. Cuando en lugar de devolver, observas. Cuando en lugar de justificarte, callas. Y ese cambio, aunque pequeño, redibuja tu mapa interior. No se trata de perfección. No se trata de no sentir nunca rabia o de tener siempre la respuesta ideal. Se trata de volver, una y otra vez, a la pregunta que te centra: ¿quién quiero ser cuando las cosas se ponen difíciles? No porque los demás lo vean, sino porque tú lo sabes, porque es ahí, en esa fidelidad interna, donde se construye una vida con sentido. Al final, todos tenemos momentos que nos quiebran, que nos desafían, que ponen a prueba nuestra filosofía. No podemos evitarlos, pero sí podemos decidir que, cuando lleguen, no nos encuentren dormidos, ni distraídos, ni reaccionando sin pensar, que nos encuentren despiertos, presentes, conscientes, con la templanza como escudo y la visión de quienes queremos ser como norte, porque en ese momento de tensión, en ese segundo que parece insignificante, pero lo cambia todo, no solo estás decidiendo tu reacción, estás eligiendo tu identidad, estás escribiendo, en silencio, la historia de tu carácter, las 5 herramientas estoicas para apagar la rabia, la filosofía. Cuando se queda solo en palabras, no transforma. Es como una semilla que no se planta, como una medicina que se deja sobre la mesa. El estoicismo, en cambio, no nació para ser contemplado, sino para ser vivido. No está hecho para adornar discursos, sino para ofrecer herramientas concretas con las que puedas afrontar los días difíciles, los gestos que hieren, las emociones que amenazan con desbordarte. Y si hay una emoción que requiere práctica consciente para no dominarte, es la rabia. Por eso, hoy quiero compartirte 5 herramientas estoicas simples, poderosas, profundamente humanas, que puedes empezar a aplicar desde ya para apagar el fuego antes de que se convierta en incendio. La pausa sagrada, respirar antes de actuar. Todo impulso quiere urgencia. La rabia quiere inmediatez. Te empuja a decir lo que no dirías en calma, a tomar decisiones que no tomarías en tu centro. La pausa sagrada es ese momento de lucidez que insertas entre el estímulo y tu respuesta. No se trata solo de contar hasta 10, como se dice popularmente, sino de usar conscientemente tu respiración como ancla, como freno suave pero firme, cuando sientas que algo te enciende por dentro. No hables, no escribas, no expliques. Respira. 3, 4, 5 segundos de inhalación y exhalación profunda pueden darte lo más valioso: el control del momento. Séneca lo afirmaba con claridad. La mejor cura para la ira es el tiempo, y el tiempo empieza con una pausa. Diario emocional: escribir para entender, no para juzgar. Una de las prácticas más queridas por Marco Aurelio fue escribir cada noche sobre sus pensamientos, emociones, errores y aprendizajes. No escribía para otros, sino para sí mismo, como un modo de observarse sin máscaras. Llevar un diario emocional es una forma práctica de limpiar tu mente y reconocer patrones que alimentan la rabia. Al final del día, toma unos minutos para anotar qué te molestó hoy, qué pensaste en ese momento, cómo reaccionaste. ¿Hubo otra forma de ver la situación? Esta escritura, lejos de ser un acto terapéutico superficial, es una disciplina de autoconocimiento. No puedes cambiar lo que no entiendes, y no puedes entender lo que no te das el espacio de observar. Marco compasivo también está sufriendo,
Solemos pensar que quien nos hiere lo hace por maldad, por desprecio, por una intención consciente de dañarnos. Pero muchas veces el otro actúa desde su propio dolor, desde sus carencias, desde su ignorancia emocional. Cambiar el marco desde el cual miras a esa persona puede ser transformador. Cuando alguien te irrite, repite internamente: también está sufriendo. Esta frase no lo justifica ni minimiza lo que hizo, pero te recuerda algo esencial. No tienes que personalizarlo todo. Este acto de compasión estratégica no te debilita. Al contrario, te da perspectiva. Te permite ver al otro como un ser humano, no como un enemigo. Y esa distancia emocional te libera. Visualización negativa. Premeditatio malorum. Esta antigua práctica estoica consiste en anticipar mentalmente posibles contratiempos, no para vivir con miedo, sino para prepararte emocionalmente antes de que ocurran, cada mañana, o antes de una situación potencialmente tensa. Visualiza que alguien te interrumpe, que te contradicen, que recibes una crítica injusta, y en esa visualización, imagina tu respuesta ideal: calma, firmeza, templanza, como si ensayaras tu serenidad. Cuando el evento llegue, ya no será un golpe inesperado, sino algo que tu mente ha visto antes, y eso reduce su impacto. La rabia se alimenta de lo inesperado, pero cuando te anticipas, la desarmas. Ya no te toma por sorpresa, ya no tiene el mismo poder. Reescritura del pensamiento cambia el guión interno. Lo que más te afecta no es lo que pasa, sino lo que te dices al respecto. Esa historia silenciosa que construyes en segundos: me está faltando el respeto. Siempre me hacen esto. No valgo nada para él, ella. Pero ¿qué pasaría si, en lugar de repetir esa narrativa automática, eligieras otra más sabia? Por ejemplo, está hablando desde su dolor. No tiene que ver conmigo. O no voy a entrar en su caos. Esta reescritura no es autoengaño, es autoempoderamiento. Cambiar el pensamiento es cambiar la emoción. Y cambiar la emoción es recuperar el control. No se trata de negar lo que sientes, sino de narrarlo con más lucidez. Dejar de ser víctima del relato y empezar a ser su autor. Estas 5 herramientas no requieren grandes rituales ni condiciones especiales. Solo requieren intención, constancia y un profundo respeto por tu paz interior. No esperes a estar en medio de un conflicto para practicarlas. Empieza cuando estás en calma, cuando tienes espacio para entrenarte, para fortalecer tu músculo emocional. Porque cuando llegue el momento de la prueba, y llegará, no tendrás que improvisar. Estarás listo. El estoicismo no busca eliminar tus emociones, sino enseñarte a manejarlas con sabiduría. No pretende convertirte en una roca fría, sino en una montaña firme que no se quiebra con cada tormenta. Y estas herramientas son los cimientos, cada una de ellas, practicada con sinceridad, te acerca un poco más a esa versión de ti mismo que no se rinde al impulso, que no se pierde en la rabia, que no se olvida de quién quiere ser. Al final del día, la verdadera maestría no está en no sentir, sino en no permitir que lo que sientes decida por ti. Y cuando eso se convierte en una práctica diaria, silenciosa, honesta, la rabia ya no tiene el mismo poder, porque tú has aprendido a ver su llegada sin invitarla a quedarse. Y eso, en sí mismo, es libertad, el músculo invisible del autocontrol. En un mundo que exalta la fuerza física, el rendimiento exterior y los logros visibles, pocas veces se valora la fuerza más silenciosa y vedi conicianos intura vedi cominelente. Sin embargo,
más determinante, el autocontrol. No se premia con medallas ni aplausos, pero transforma vidas desde adentro. El dominio emocional no es una cualidad con la que se nace, como algunos creen, sino un músculo invisible que se puede entrenar. Y como todo músculo, se fortalece con práctica, con paciencia, con constancia. El estoico no se limita a entender la vida desde la razón, la ejercita como un guerrero que afila su espada interior cada día. En silencio. Epicteto, quien fue esclavo antes de convertirse en filósofo, decía que no basta con aprender las ideas. Hay que vivirlas. Y vivirlas significa practicar en lo cotidiano. El autocontrol no se desarrolla en los momentos fáciles, sino en aquellos en los que todo en ti quiere reaccionar, gritar, rendirse o ceder. Cada día trae consigo un campo de entrenamiento emocional, una espera que se prolonga más de lo previsto. Una persona que no responde como esperabas. Una crítica que no pediste. Una frustración que se repite. Esas pequeñas situaciones, muchas veces insignificantes en apariencia, son oportunidades ocultas para fortalecer tu carácter. Y cuanto más atento estás a ellas, más claro se vuelve el propósito de cada una. Imagina por un momento a un guerrero entrenando. No lo hace solo cuando hay guerra, sino mucho antes, en tiempos de paz, cuando nadie lo observa. Practica una y otra vez. Pule su técnica. Refuerza su cuerpo. Afina su mente. De la misma manera, el estoico cultiva su templanza cuando todo está en calma para poder sostenerla cuando llega la tormenta. El dominio emocional es una preparación continua, no una reacción ocasional. Y como todo entrenamiento serio, requiere humildad, porque fallar es inevitable. Y fallar, en este camino, no es retroceder, es parte del proceso de crecimiento. Habrá días en los que perderás la calma, en los que tu tono de voz subirá sin darte cuenta, en los que te arrepentirás de lo dicho o lo hecho. Pero incluso en esos momentos hay una semilla de fortaleza si sabes mirar con honestidad. El error, cuando se abraza con lucidez, se convierte en maestro. No necesitas castigar tu falta de control, sino observarla, entender de dónde nace y usarla como material de construcción interior. Nadie aprende a contenerse sin antes haberse desbordado. La diferencia está en qué haces con ese desborde, si lo olvidas o si lo trabajas. El entrenamiento del autocontrol no se trata de reprimir lo que sientes. Eso solo acumula presión. Se trata de crear un espacio entre la emoción y la acción. Ese breve instante en el que puedes elegir. Al principio, ese espacio es apenas perceptible. La emoción llega y reacciones casi al mismo tiempo. Pero con práctica, ese espacio se expande. Lo notas. Y entonces puedes respirar. Puedes pausar. Puedes decidir. Y cuando decides, algo profundo en ti se afirma, ya no eres esclavo de tus impulsos. Eres su maestro. Esta práctica no tiene fin. No hay un punto de llegada donde puedas decir, ya lo domino todo. Incluso los más sabios, incluso los grandes estoicos, tenían momentos de flaqueza. Lo importante no es no caer, sino saber volver a levantarse. Con cada caída, si estás atento, conoces mejor tus límites, tus puntos ciegos, tus emociones más sensibles, y ese conocimiento te vuelve más fuerte, más preciso, más humano. El autocontrol también se refuerza en las pequeñas decisiones, en cómo manejas la impaciencia cuando alguien tarda, en cómo respondes ante una crítica constructiva, en cómo eliges tus palabras cuando estás cansado. Esas decisiones diarias
aparentemente mínimas. Son ejercicios constantes para tu carácter. No necesitas grandes desafíos para entrenar tu serenidad. Basta con estar presente en tu vida cotidiana y asumirla como un gimnasio emocional. El gran error es pensar que la calma es una cualidad que se tiene o no se tiene. La verdad es que la calma se entrena. El que hoy domina sus impulsos, seguramente ayer también los sufrió, pero en lugar de justificarlos, decidió trabajarlos. Esa decisión, humilde pero firme, es la que marca la diferencia con el tiempo. Y cuando el hábito se asienta, cuando empiezas a vivir desde un lugar más sereno, te das cuenta de que el autocontrol no te aleja de tu humanidad. Al contrario, la enaltece, porque un ser humano que puede sentir sin destruir, que puede enojarse sin herir, que puede sostener su centro mientras todo afuera se tambalea, es alguien que ha entendido de qué está hecha la verdadera fuerza, no la que intimida, sino la que transforma, no la que se impone, sino la que inspira. Y esa fuerza, silenciosa y firme, es la que se cultiva cuando decides entrenar. Día tras día, el músculo invisible del autocontrol. No eres tus emociones, eres quien las observa. En medio de una emoción intensa, solemos olvidarnos de algo esencial, que no somos lo que sentimos. Cuando la rabia arde en el pecho, cuando el miedo aprieta el estómago o la tristeza nubla la mirada, tendemos a identificarnos por completo con esa emoción. Decimos cosas como: estoy furioso, soy un desastre, me estoy volviendo loco, como si la emoción no fuera algo transitorio, sino una definición permanente de quiénes somos. Pero el estoicismo, en su sabiduría silenciosa y profunda, nos ofrece una visión liberadora. Tú no eres tus emociones, eres quien las observa. Imagina por un momento que dentro de ti existe un espacio, no un espacio físico, sino una especie de sala interior donde todo ocurre. En ese lugar, las emociones entran y salen como visitantes. Algunas son suaves, pasajeras, casi imperceptibles. Otras llegan con fuerza, haciendo ruido, queriendo quedarse más tiempo del necesario. Pero tú no eres ese ruido. Eres el espacio que lo contiene. Eres el anfitrión, no el huésped. Y cuando comprendes esto, cuando realmente lo integras, cambia por completo la forma en que te relacionas con lo que sientes. La emoción tiene una naturaleza temporal. Aparece, alcanza su punto más alto y luego comienza a disiparse. Incluso las más intensas siguen este mismo ciclo. Lo que las hace durar más de lo necesario no es su fuerza, sino tu apego a ellas, tu resistencia o tu identificación. Cuando crees que eres la rabia o la tristeza, te conviertes en su prisionero. Pero cuando las observas como lo que son, eventos pasajeros en el espacio de tu conciencia, recuperas la libertad de no actuar desde ellas, de no reaccionar con base en su impulso, de elegir otro camino. Observar la emoción no significa negarla ni reprimirla. Significa mirarla de frente, reconocer su presencia, sentirla sin dejar que tome el control. Es como ver una tormenta desde una ventana. Segura ves la lluvia, oyes el trueno, pero sabes que tú no eres el cielo alterado. Tú eres quien observa desde el refugio. Ese refugio es tu presencia. Y allí, en ese lugar interno donde puedes ver sin ser arrastrado, nace el verdadero poder. Una herramienta sencilla pero poderosa para cultivar esa capacidad de observación es la respiración consciente. Respirar no solo es una función biológica, puede ser una práctica espiritual, un acto de anclaje al presente. Cuando respiras con intención, tu atención regresa al cuerpo, al momento actual.
Ya no estás atrapado en la historia mental que alimenta la emoción. Estás aquí, ahora, y desde aquí, puedes ver con más claridad lo que está ocurriendo dentro de ti. Inhala lento. Siente cómo entra el aire, cómo se expande tu pecho. Exhala aún más lento. Siente cómo sale la tensión, cómo el ruido interior se suaviza. En esa simple práctica, que puedes hacer en cualquier lugar, hay una sabiduría milenaria. Lo que respiras se transforma, lo que observas se calma, no porque la emoción desaparezca por arte de magia, sino porque dejas de alimentarla con tu identificación. Dejas de decir yo soy esta emoción y comienzas a decir yo estoy sintiendo esto ahora. Y esa diferencia, aunque sutil, es inmensa. Los estoicos no eran inmunes a las emociones, no eran estatuas, eran personas profundamente conscientes de sus propios estados internos. Lo que los distinguía no era la ausencia de emoción, sino la capacidad de no dejarse dominar por ella. Practicaban la autoobservación con la misma dedicación con la que un escultor pule una figura, y comprendieron que, para vivir con sabiduría, primero hay que conocer el terreno emocional que se pisa. Tú también puedes cultivar esa conciencia. No necesitas estar en absoluto silencio ni meditar durante horas. Solo necesitas, cada vez que sientas una emoción intensa, detenerte un instante y preguntarte, ¿esto que siento me define o simplemente me está visitando? Y luego respirar, mirar, permitir. Con el tiempo, notarás que las emociones siguen llegando, pero tú ya no las recibes como dueño ausente, sino como anfitrión presente. Ya no te arrastran, ya no te ciegan, ya no te confunden, porque sabes que tú eres más grande que lo que sientes. Eres el que siente, no el sentimiento. Eres el que mira, no lo mirado. Y en esa conciencia empieza la verdadera libertad. No la libertad ilusoria de hacer lo que quieras, cuando quieras, sin pensar, sino la libertad de poder elegir tu respuesta, incluso cuando la emoción parece exigir otra cosa. Libertad para no responder desde la herida, para no repetir patrones, para no dejarte llevar por el oleaje interno. Libertad para ser tú, incluso en medio de la tormenta. Recordar que no eres tus emociones es volver a casa. Es salir del automatismo y entrar en presencia. Es mirar a la rabia sin ser ella. Escuchar a la tristeza sin ahogarte en ella. Acompañar al miedo sin esconderte. Es estar contigo mismo sin perderte en lo que pasa por dentro. Y cuando haces de esta práctica una forma de vida, las emociones ya no son enemigas, ni obstáculos, ni monstruos a evitar. Se convierten en mensajes, en señales, en pasajes que te permiten conocerte mejor. Ya no necesitas pelear con ellas ni escapar. Solo necesitas mirarlas con la serenidad de quien sabe que todo pasa. Menos tú. Tú eres el espacio, la conciencia, el observador. Y cuando vives desde ahí, todo lo demás se vuelve más claro, más liviano, más libre, porque entender que no eres tus emociones es, en realidad, comenzar a vivir desde tu esencia más profunda, esa que nunca se agita, nunca se rompe, y siempre permanece. 4 casos reales, 4 respuestas estoicas. Las ideas más poderosas corren el riesgo de quedarse suspendidas en el aire si no encuentran tierra firme donde enraizarse. La filosofía estoica, con toda su profundidad, solo cobra vida cuando se encarna en lo cotidiano, cuando baja de los libros y se sienta a la mesa con nosotros en medio de una conversación incómoda, un silencio tenso o una decisión difícil. Por eso,
Es en los gestos más comunes y a menudo más desafiantes donde la sabiduría antigua demuestra su vigencia. A continuación, te presento 4 situaciones reales, de esas que todos hemos vivido, y las posibles respuestas que, desde el estoicismo, pueden transformarlas en oportunidades de crecimiento. El compañero que interrumpe. Estás en una reunión, tal vez exponiendo una idea que has trabajado con dedicación, y antes de terminar tu argumento, tu compañero interviene, te interrumpe, te corrige o directamente toma la palabra como si no hubieras hablado. Esa mezcla de incomodidad, irritación y orgullo herido aparece sin que la hayas llamado. El impulso es inmediato defenderte, elevar el tono, marcar tu territorio. Pero aquí es donde el entrenamiento estoico se activa. Antes de reaccionar, respira. Recuerda, no es el acto el que te altera. Es lo que interpretas sobre ese acto. ¿Estás seguro de que quiso humillarte? ¿O simplemente está atrapado en su necesidad de protagonismo? Puedes elegir no alimentar esa dinámica. Puedes mirarlo con serenidad. Hacer una pausa intencional y continuar tu exposición sin perder tu centro. Si lo consideras necesario, puedes hablar con él más tarde, en privado, desde la firmeza pero sin rabia, porque cuando respondes con templanza, no solo proteges tu paz, sino que elevas la conversación, y eso, aunque el otro no lo note, transforma el espacio. El familiar que critica. Todos tenemos en nuestra historia esa figura cercana que, por costumbre o por incapacidad emocional, parece tener siempre una crítica a mano. No importa lo que hagas, hay algo que, según él o ella, podrías haber hecho mejor, más rápido, más correcto. Puede ser una madre que nunca aprueba, un hermano que ridiculiza o un tío que ironiza cada decisión. Lo cierto es que, cuando esa voz familiar aparece, toca fibras antiguas. El estoicismo aquí no te invita a soportar con resignación, sino a comprender desde otra óptica. Epicteto decía, no te ofende quien quiere, sino quien puede. Y solo puede si tú le das ese poder. La próxima vez que escuches esa crítica, observa lo que se mueve en ti. ¿De verdad necesitas su aprobación? ¿O puedes mirarlo como alguien que actúa desde su nivel de conciencia, desde su historia, desde sus propias limitaciones? No estás obligado a tomar cada palabra como una verdad absoluta. Puedes agradecer, puedes sonreír, puedes seguir adelante sin absorber el veneno. Y si sientes que hace falta un límite, puedes ponerlo con dignidad, no desde el enojo, sino desde el respeto por ti mismo. Eso también es una forma de autocontrol, no permitir que el juicio ajeno defina tu valor. El comentario agresivo en redes. Publicas algo que te importa, una idea, una reflexión, una imagen, y entonces aparece ese comentario sarcástico, ofensivo o cruel. A veces viene de un desconocido, otras de alguien cercano. El impulso te empuja a responder, a aclarar, a defenderte, a entrar en una discusión virtual que, muchas veces, no lleva a nada. Pero el estoicismo, una vez más, ofrece una salida distinta. Ryan Holiday, en su interpretación contemporánea del pensamiento estoico, recuerda que ignorar también es una forma de mostrar poder. No todo merece tu atención, no todo merece tu energía. A veces, la mejor respuesta es el silencio, no porque te falten argumentos, sino porque has aprendido a elegir tus batallas. Ese comentario no habla de ti, habla del otro, de su estado interno, de su necesidad de proyectar. No estás obligado a recoger cada piedra que te lanzan, y al no responder,
Al no entrar en la dinámica del ego herido, envías un mensaje más profundo. Nada externo me arranca de mi centro. Eso es dignidad. Eso es fuerza invisible, el enojo hacia uno mismo. Y luego está el caso más delicado, el más íntimo, el más silencioso, cuando la rabia no va dirigida hacia afuera, sino hacia ti. Fallaste. Dijiste lo que no querías decir. Actuaste como prometiste que no volverías a actuar. Perdiste la calma. Y ahora, en el eco del error, aparece la voz dura del juez interior. Otra vez tú. No aprendes. Eres un desastre. Aquí es donde el estoicismo se vuelve más humano y más compasivo, porque el estoico no busca la perfección inalcanzable. Busca el progreso. Marco Aurelio escribía para sí mismo, no para lucirse, sino para recordarse una y otra vez el camino. En sus meditaciones está la prueba, también se equivocaba, también se impacientaba, pero se levantaba, y lo hacía sin odio hacia sí mismo, sino con determinación. Cuando te enojes contigo, recuerda que caerse es parte del proceso. Lo importante no es cuántas veces fallas, sino cómo te levantas. Aprende, corrige, pero no te castigues. La autocompasión no es debilidad, es sabiduría, porque cuando te tratas con ternura incluso en tu peor versión, estás sembrando la semilla de una fortaleza más profunda, una que no nace del castigo, sino del respeto por tu camino humano. Estas 4 situaciones son espejos. Nos muestran dónde aún reaccionamos sin pensar, dónde todavía el ego toma la delantera, dónde podemos crecer, pero también revelan lo mejor de nosotros, la capacidad de elegir con más conciencia, de actuar con más dignidad, de vivir con más templanza. El estoicismo no te pide que seas perfecto, solo te pide que estés presente, que observes, que practiques, porque cada pequeño acto de autocontrol en la vida cotidiana es una victoria silenciosa, y esa acumulación de pequeñas victorias es lo que, con el tiempo, moldea el carácter de quienes deciden vivir con intención. Cuando fallas, no te castigues. Aprende. Hay un tipo de rabia que no se expresa hacia afuera, que no se grita ni se discute, pero que duele con una intensidad silenciosa, la rabia dirigida hacia uno mismo, esa que aparece cuando pierdes el control, cuando repites un patrón que juraste abandonar, cuando dices algo que lamentas o reaccionas con la misma impulsividad que creías haber superado. Es una rabia discreta, íntima, que no busca herir a otros, sino recordarte, una y otra vez, lo que todavía no has logrado dominar. Mordanines, sin embargo, es quizás la más dañina si no se aprende a mirarla con la misma compasión con la que miras las heridas ajenas. La mayoría de las personas son más duras consigo mismas que con cualquier extraño. Se hablan con rigor implacable. Se juzgan con palabras que jamás dirigirían a un ser querido. Se exigen perfección, en un terreno donde la humanidad es inevitable. Pero el estoicismo, lejos de promover esa dureza, invita a cultivar una relación más sabia y más amable con tus propios errores. Porque la rabia interna no se disuelve con castigo, sino con comprensión. Marco Aurelio, quizá el ejemplo más noble de imperio y humildad combinados, dejó escrita una frase que ilumina este camino. Caer es humano, levantarse es divino. Con esta sencillez, el emperador filósofo desmonta la idea de que equivocarse es un fracaso. No lo es. Equivocarse es parte esencial del proceso humano, de la formación del carácter, del aprendizaje real. El error, visto desde esta perspectiva, no es una caída definitiva, sino una señal, un recordatorio de que aún estás en camino.
de que sigues aprendiendo, de que estás vivo. Cuando fallas, la reacción automática suele ser castigarte. La mente empieza a fabricar frases duras. Siempre hago lo mismo. No tengo remedio. Nunca cambiaré. Y en ese discurso castigador se esconde una trampa. Crees que regañarte te hará más fuerte. Pero lo que realmente hace es debilitarte. La culpa prolongada no corrige, paraliza. La vergüenza no impulsa, encierra. Y la autocrítica excesiva, lejos de motivarte, te conduce a repetir una y otra vez los mismos errores, porque te mantiene anclado en la idea de que tú eres el problema, en vez de ver que lo único que necesita ajuste es la estrategia, no tu valor. El estoicismo propone una visión radicalmente distinta. No rehuyas tus fallas, míralas con honestidad. Acéptalas sin dramatismo y aprende de ellas. Imagina que te observas desde afuera, no con el juicio del verdugo, sino con la claridad de un maestro que comprende que el progreso real está hecho de intentos imperfectos. Pregúntate, ¿qué emoción me dominó? ¿Qué pensamiento la alimentó? ¿En qué punto pude haber hecho una pausa? ¿Qué puedo hacer distinto la próxima vez? Ese análisis, hecho desde la calma y no desde la culpa, convierte cada tropiezo en crecimiento. La compasión hacia ti mismo no es indulgencia, no es decir, no importa. Cuando sí, importa. Es decir, importa, pero no me destruirá. Es sostener tu humanidad sin soltar tu compromiso con el cambio. Es tratarte como tratarías a un hijo, un amigo, un ser querido que está aprendiendo con firmeza. Sí, pero con ternura, porque el aprendizaje no florece en la tierra dura de la autocrítica feroz, sino en el terreno suave de la comprensión consciente. Aceptar que fallarás una y mil veces no te hace débil, te hace realista, te hace humano y te prepara para avanzar con más sabiduría. Los estoicos nunca prometieron perfección, prometieron progreso. Y el progreso es, por definición, irregular 2 pasos hacia adelante. Uno hacia atrás, un día de calma, otro de tropiezos. La pregunta no es si fallarás, sino qué harás después del fallo. Si después de cada error eliges castigarte, tu camino será pesado, pero si eliges aprender, incluso el dolor se convierte en maestro. Cada vez que te levantas con más claridad, más conciencia, más templanza, estás ejerciendo ese acto divino del que hablaba Marco Aurelio, la capacidad de volver a ti mismo, de recuperar tu centro, de avanzar con dignidad. Imagina por un momento que pudieras acompañarte como un guía interno que te sostiene en vez de hundirte, que pudieras mirarte con los ojos de alguien que sabe que estás en proceso y que cada intento cuenta. Esa mirada cambia todo, porque cuando te sostienes en tus momentos más bajos, construyes una fortaleza que ningún elogio externo podría darte la certeza de que puedes confiar en ti, incluso cuando te equivocas. Este capítulo de tu vida, el de enfrentar la rabia hacia uno mismo, es crucial, porque si logras transformar esa dureza interna en comprensión activa, tus errores dejarán de ser enemigos y se convertirán en aliados, te mostrarán tus puntos ciegos, tus patrones, tus heridas, y cuando puedas verlos sin miedo, con serenidad, podrás transformarlos. La rutina matinal del guerrero estoico. En la quietud de la mañana reside una oportunidad invisible, una posibilidad silenciosa pero poderosa de decidir quién serás ese día, antes de que el mundo irrumpa con sus demandas, antes de que el ruido externo invada tu atención. Existe un espacio sagrado donde puedes sembrar intención, claridad y propósito.
Los estoicos sabían que la manera en que comienzas tu jornada determina cómo respondes a sus desafíos. Por eso, la práctica matinal no era un simple ritual, sino un acto de autogobierno, un entrenamiento del alma. Despertar con conciencia es el primer paso. Suena simple, pero no lo es. Hoy en día, la mayoría abre los ojos y, sin siquiera respirar con profundidad, ya está revisando mensajes, correos o noticias. En ese gesto automático, ya se ha entregado el control del día a fuerzas externas. El estoico hace lo contrario. Despierta con la firmeza de quien entiende que ese primer momento de lucidez no se regala, se reclama. Antes de mirar una pantalla, mira dentro de ti. Respira hondo. Reconoce que estás vivo, que tienes un nuevo día en tus manos. Agradece. Y en ese agradecimiento silencioso ya estás afirmando que tu día será vivido desde la presencia, no desde la reacción. El segundo paso es alimentar la mente con sabiduría. Una frase, una idea, un recordatorio, no cualquier frase, sino una que haya atravesado siglos y haya sobrevivido por su poder transformador. Puede ser de Marco Aurelio. La tranquilidad viene cuando dejas de desear que las cosas cambien. O de Epicteto. No busques que las cosas sucedan como quieres. Desea que sucedan como suceden y vivirás en paz. Escribe esa frase en un papel, en tu cuaderno, en tu alma. Repite sus palabras como un ancla, no para memorizarla, sino para interiorizar su mensaje. Esa semilla mental será la lente con la que mirarás el resto del día. El tercer paso es visualizar tu jornada, no desde el deseo ingenuo de que todo fluya perfecto, sino desde la preparación mental de un guerrero que sabe que el caos forma parte del camino. Visualiza los obstáculos probables: el tráfico, el compañero que interrumpe, el comentario hiriente, el error inesperado, no para temerlos, sino para ensayar tu respuesta antes de que aparezcan. Este ejercicio, conocido como premeditatio malorum, no es pesimismo, es estrategia emocional. Cuando lo que temías sucede y ya lo habías previsto, tu sistema nervioso no reacciona con sorpresa. Actúas desde la templanza, no desde el sobresalto. Después, elige tu virtud del día, como un escultor que decide con qué herramienta trabajará el mármol. Tú eliges con qué valor moldearás tu carácter hoy. Será la paciencia, la claridad, la compasión, la firmeza. No necesitas todas, solo una bien arraigada. Escríbela, recuérdala. Y pusami Dios se anima prima, y si sata mi matrona masema. Durante el día, cuando la rabia quiera asomar, cuando el juicio quiera apoderarse de ti, regresa a esa virtud como quien regresa a casa, porque el propósito no es resistir al mundo, sino responder a él desde tu centro más firme. Por último, recuerda tu propósito, no el de toda tu vida. No necesitas cargar con tanto peso al comenzar el día. Recuerda el propósito de hoy. ¿Qué quieres cultivar? ¿Qué quieres practicar? ¿Qué tipo de persona decides ser? No en teoría, sino en los momentos concretos que te esperan. Tener ese propósito claro transforma lo cotidiano en entrenamiento. Cada situación deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad para reforzar tu carácter. Esta rutina no requiere más de 5 minutos, pero esos 5 minutos pueden marcar la diferencia entre ser arrastrado por el día o caminarlo con firmeza, entre perderte en la reacción o mantenerte en tu centro. El estoico no espera a que todo esté en calma para estar en paz. Entrena su paz antes de que llegue la tormenta. Prepara su mente como un navegante que no teme al oleaje porque confía en su timón.
Y si un día olvidas hacer esta rutina, no te castigues. Recuerda, el estoicismo no exige perfección, sino presencia. Al día siguiente, simplemente regresa. No hay error que no puedas redirigir, ni hábito que no puedas recuperar. Cada mañana es un nuevo inicio, una nueva decisión. No importa cuántas veces te caíste ayer, lo que cuenta es si hoy eliges levantarte con intención. Haz de esta rutina tu escudo invisible, no porque te aísle del mundo, sino porque te fortalece para habitarlo con más sabiduría. Siembra tu mente con ideas nobles, afirma tu carácter antes de enfrentarte a las voces externas, y verás cómo, poco a poco, sin buscarlo, comienzas a vivir con una serenidad que no depende de las circunstancias, sino de tu entrenamiento interior. Así empieza el día del guerrero estoico, no con prisa, no con ruido, sino con decisión silenciosa. Porque quien conquista su mañana está mucho más cerca de conquistar su día. Técnicas de emergencia para apagar el fuego. Hay momentos en los que, a pesar de todo el entrenamiento interior, a pesar de la claridad filosófica y de las mejores intenciones, la rabia surge con una fuerza casi instintiva, como si quisiera reclamar su lugar en el centro de nuestra conciencia. Es ahí, en medio del incendio emocional, donde necesitamos herramientas precisas, accesibles y poderosas. Técnicas de emergencia no para reprimir lo que sentimos, sino para canalizar ese fuego de forma constructiva antes de que consuma lo que más valoramos: nuestra paz, nuestras relaciones, nuestro equilibrio. La primera técnica, simple en apariencia pero profundamente eficaz, es la respiración. 4-4-8. Este ejercicio se basa en una estructura muy concreta: inhalar lentamente durante 4 segundos, retener el aire durante otros 4, y luego exhalar, muy despacio, durante 8 segundos. Al repetir este ciclo 3 o 4 veces, tu sistema nervioso comienza a salir del modo de alerta. Lo que ocurre dentro de ti no es místico, es fisiológico. Tu cerebro deja de activar respuestas automáticas ligadas al miedo y la agresión, y comienza a recuperar el control ejecutivo que reside en la corteza prefrontal. Esa parte donde habita tu sabiduría, tu razonamiento, tu perspectiva. En cuestión de 1 minuto, no estás reprimiendo la rabia, la estás desactivando desde la raíz bioquímica. No necesitas nada más que tu respiración. Está contigo siempre, silenciosa, leal, dispuesta a rescatarte cuando sientas que estás a punto de explotar. La segunda herramienta es la técnica de la silla vacía, aunque pueda parecer extraña al principio. Es una de las formas más terapéuticas de liberar una emoción que amenaza con enquistarse. Cuando alguien te ha herido, cuando hay palabras que no pudiste decir o situaciones que te dejaron atrapado en el resentimiento, esta técnica se convierte en un puente entre lo reprimido y lo expresado. Busca un espacio tranquilo. Coloca una silla frente a ti, vacía, como símbolo de esa persona con la que no pudiste o no puedes hablar. Siéntate frente a ella y permite que las palabras fluyan. Dilo todo lo que sentiste, lo que pensaste, lo que hubieras querido decir en su momento. No te censures. Si necesitas llorar, llora. Si necesitas gritar, grita. Y cuando hayas soltado lo que ardía dentro, respira. Observa el silencio que queda, la ligereza que comienza a surgir. Esta técnica no busca resolver conflictos externos. Busca liberar tu carga interna, porque, muchas veces, lo que nos envenena no es el otro, sino lo que no logramos procesar y queda dentro como una espina invisible. La tercera herramienta,
menos mencionada pero igual de poderosa. Es el movimiento corporal consciente. El cuerpo guarda las emociones no expresadas, y la rabia en particular se manifiesta con tensión muscular, rigidez en la mandíbula, presión en el pecho o puños apretados. Permanecer inmóvil en medio de una tormenta emocional puede intensificarla. Por eso, movilizar el cuerpo con intención es una forma de desbloquear la energía acumulada sin dañarte ni dañar a otros. Puedes caminar, estirarte, hacer movimientos suaves o sacudir los brazos y las piernas como si expulsaras físicamente la rabia de tu sistema. Si tienes espacio, bailar sin forma ni juicio es otra opción. No se trata de evadir la emoción, sino de ayudar al cuerpo a procesarla sin que se quede estancada. Cuando acompañas el trabajo mental con una liberación corporal, tu equilibrio emocional se fortalece de forma más integral. Estas 3 técnicas, respirar, hablar frente a la silla vacía y moverte con conciencia, no requieren tecnología, ni especialistas, ni grandes teorías. Solo requieren presencia y decisión. Son puentes entre la emoción cruda y la templanza recuperada. Son recordatorios de que siempre tienes recursos a tu alcance para recuperar tu centro, incluso en los momentos más intensos. ¿Por qué? Al final, no se trata de no sentir rabia nunca más. Se trata de no dejar que esa rabia te controle, te defina o destruya lo que has construido con tanto esfuerzo. Imagina la próxima vez que sientas el fuego subir. En lugar de alimentar el incendio, haces una pausa, respiras. Quizás hablas con la silla vacía, tal vez caminas por tu habitación. Mueves el cuerpo, sueltas, y cuando el humo se disipa, tú sigues ahí, intacto, más lúcido, más sabio. Eso es poder. Ese es el dominio interno del verdadero estoico, no negar lo que siente, sino saber qué hacer con lo que siente. No ceder a lo primero que surge, sino abrir espacio para una respuesta más elevada. Recuerda, estas técnicas no sustituyen el trabajo profundo del carácter, pero son aliados valiosos cuando el momento aprieta. Y cuanto más las practiques, más disponibles estarán para ti. Se convierten en reflejos nuevos, más sanos, más tuyos. No eres esclavo del impulso, no eres víctima de la emoción. Eres el arquitecto de tu respuesta. Y cada vez que eliges usar estas herramientas, estás forjando, en silencio, una fortaleza interior que el mundo exterior no puede derribar. Si hoy te molestas menos que ayer, ya estás ganando 15. Si hoy te molestas menos que ayer, ya estás ganando. No necesitas conquistar el mundo interior en un solo día. No hace falta eliminar por completo la rabia de tu vida, ni convertirte en un modelo estoico de inmediato. En realidad, ese no es el propósito de este camino. El verdadero sentido está en la transformación paulatina, en esa revolución silenciosa que ocurre cuando decides, una y otra vez, responder distinto. Si hoy, solo hoy, lograste contener una palabra que antes hubieras lanzado como un dardo, si respiraste profundo cuando el impulso te pedía gritar, si diste un paso atrás en lugar de explotar, entonces ya estás ganando. Ganar. En el contexto estoico, no se trata de vencer al otro, ni de probar que tienes razón. Se trata de vencerte a ti mismo en tus impulsos más destructivos. Se trata de elegir con conciencia lo que antes era automático, de hacer del autocontrol una forma de respeto hacia ti y hacia los demás. Y cada vez que lo logras, aunque sea por un segundo, estás cultivando algo que vale más que cualquier victoria externa,
Tu serenidad, la serenidad, no es una meta distante. No es un estado reservado para monjes o filósofos retirados del mundo. Es una práctica diaria, una actitud ante la vida. Es la manera en que decides vivir en medio del ruido, del tráfico, de las contradicciones, de las decepciones. Es la respuesta silenciosa que no necesita aplausos, pero que transforma profundamente tu manera de estar en el mundo. Es la paz que eliges construir, ladrillo a ladrillo, con cada gesto de templanza. El error está en pensar que si un día caes, retrocedes todo lo avanzado. No es así. Caer forma parte del proceso. Es necesario tropezar para descubrir dónde aún estás débil. El camino del estoico no es recto ni perfecto. Es humano. Está lleno de momentos de tensión, de emociones intensas, de desafíos que parecen superar tus capacidades, pero también está lleno de oportunidades de crecimiento, de pequeñas decisiones que marcan grandes diferencias. La clave está en la constancia, en no rendirse después de una caída, en levantarse con más claridad, más humildad, más determinación. Séneca lo decía con contundencia: mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. Y aprender a vivir, para el estoico, significa aprender a responder mejor, a no dejarse arrastrar por lo externo, a recuperar el timón en medio de la tormenta. No hay fracaso cuando se sigue caminando. No hay debilidad cuando se reconoce el error y se elige aprender. Cada pequeña victoria importa. Ese momento en que decidiste guardar silencio, esa mirada que no lanzaste con ira, esa respuesta que diste con firmeza pero sin agresión. Cada uno de esos gestos es una semilla, y aunque a veces no veas los frutos de inmediato, estás cultivando un terreno interior fértil, resiliente, profundo. Estás entrenando la mente, como el guerrero entrena su cuerpo. Y ese entrenamiento es acumulativo. No se borra con un error. Se fortalece con cada intento. La serenidad es revolucionaria porque va en contra de la corriente. En un mundo que premia la reacción, tú eliges la pausa. En una sociedad que admira al que grita más fuerte, tú valoras el que sabe callar a tiempo, mientras otros buscan controlar el exterior. Tú aprendes a dominar tu interior, y eso no es resignación, es poder. El poder más duradero, el más auténtico, el que no necesita demostrar nada, porque se sostiene por sí solo. Tal vez nunca dejes de sentir rabia, y está bien, sentir no es el problema. El problema es reaccionar sin conciencia. El problema es permitir que esa emoción te gobierne, te defina, te convierta en algo que en el fondo no quieres ser. Pero si cada vez que aparece, eliges responder distinto, aunque sea un poco, ya estás rompiendo el patrón, ya estás liberándote, ya estás caminando hacia una versión de ti más serena, más fuerte, más sabia. Piensa en quién eras hace 5 años, hace 1, hace un mes. Reaccionabas igual. ¿Cuántas veces te dejaste arrastrar por un impulso que hoy sabrías contener? Esa evolución es real. No es perfecta. No es lineal. Pero está ahí. Y si la observas con honestidad, verás que ya no estás donde estabas. Has crecido. Has despertado. Has comenzado a tomar las riendas. No estás solo en este camino. Todos luchamos, en mayor o menor medida, con nuestras emociones. Todos hemos dicho cosas de las que nos arrepentimos. Todos hemos sentido esa rabia que quema desde dentro. Pero también todos tenemos la capacidad de transformar esa energía, de convertir el fuego en luz, el impulso en comprensión, la reacción en sabiduría. Y eso no ocurre de la noche a la mañana. Ocurre hoy, en este preciso instante,
Cuando eliges, una vez más, volver a tu centro, si hoy te molestas menos que ayer, ya estás ganando, porque estás demostrando que puedes cambiar, que puedes moldearte, que no eres una víctima de tu historia, ni de tu carácter, ni de tus circunstancias. Eres autor de tu camino, y cada paso que das, por pequeño que parezca, cuenta. Cada elección, cada respiración consciente, cada silencio elegido con intención. Construye tu templo interior. Termina el día con esa certeza, no de que lo hiciste todo perfecto, sino de que lo intentaste con alma, que diste tu mejor versión dentro de lo posible, que fuiste fiel a tu propósito, aunque el mundo te empujara en otra dirección. Y si mañana vuelves a caer, no te castigues. Recuerda que cada vez que eliges levantarte, estás practicando la forma más profunda de libertad, la libertad de ser quien decides ser. Tu serenidad no es frágil. Es una fuerza que se forja en la repetición, en el compromiso, en la paciencia. No la negocies, no la entregues. Protégela como lo más valioso que posees, porque en ella descansa tu poder real. Y si hoy estás un paso más cerca de ella, celébralo en silencio, porque en ese silencio ya estás ganando. Gracias por llegar hasta aquí, en un mundo que constantemente nos empuja al ruido, al juicio rápido, a la reacción inmediata. Tú has elegido detenerte, reflexionar y mirar hacia adentro. Eso no es poca cosa. Has dedicado tu tiempo, tu energía y tu atención, los bienes más valiosos que tenemos, a cultivar un tipo de fortaleza que no se ve, pero se siente la serenidad. No importa cuántas veces hayas reaccionado en el pasado con rabia o frustración. Lo que importa es que hoy estás sembrando una nueva posibilidad. Estás demostrando que quieres vivir con más conciencia, con más templanza, con más dignidad emocional. Y eso, créeme, es un acto de valor. Recuerda siempre, cada vez que eliges no responder con rabia, estás cambiando el mundo, aunque sea en una escala invisible. Estás rompiendo cadenas de violencia emocional que quizás llevan generaciones repitiéndose. Estás dejando una huella distinta en tus relaciones, en tus hijos, en quienes te rodean. La serenidad no se impone, se contagia. Y tú, con cada gesto de autocontrol, con cada pausa antes del estallido, estás sembrando una paz que trasciende lo personal. Gracias por permitirme acompañarte en este proceso, por abrir tu mente y tu corazón a una filosofía que no es fría teoría, sino calor interno, coraje silencioso, vida con propósito. Si este contenido resonó contigo, te invito a dar un paso más. Suscríbete, comparte este video con alguien que lo necesite, o simplemente deja en los comentarios una reflexión, un momento en el que hayas elegido la calma en lugar del caos. Cada historia suma, cada voz cuenta. Y si quieres seguir profundizando en este camino del estoicismo aplicado a la vida real, este espacio es para ti, porque no se trata de llegar a un estado perfecto, sino de caminar juntos, cada día, hacia una mejor versión de nosotros mismos. Gracias por elegir el dominio interior en un mundo de distracciones. Gracias por elegir la serenidad cuando todo invita al conflicto. Y sobre todo, gracias por demostrar que sí, otra forma de vivir es posible.